No desconectes de Gastroradio. Empezamos ahora con el programa Catando y Amando, con el sumiller Juan Muñoz. Hola amigos, bienvenidos un día más, bienvenidos a un programa más de Catando y Amando con vuestro amigo Juan Muñoz. Hoy seguimos un siguiente programa dedicado al vermut. Seguimos hablando de esta bebida, mezcla de vino, de hierbas, de esencias, de mistelas y de misterio a veces. En el próximo programa seguramente hablaremos de la ruta del vermut en la ciudad de Barcelona, en Gracia, y de cómo las aceitunas y los palillos, en fin, hay una historia muy bonita por ahí que la comentaremos en el programa. Pero hoy, siguiendo los países, tal como dijimos, dedicamos el programa al vermut de Francia. Francia es el origen del vermut blanco y seco, del vermut de los Alpes, del vermut de la oxidación y también de la sofisticación. El primer vermut, hablamos de la AOC Vermut de Chambéry, de la denominación de origen Chambéry, teniendo como ejemplo la casa Dolin, vermut de Chambéry, la receta de Josep Chabas, perdón. Estamos hablando de 1821. Hablamos de vinos procedentes de la región de Armagnac y de Cognac, Ugny Blanc, Jacqueret. Estamos hablando de la utilización de la chinchona, del ajenjo, manzanilla, pétalos de rosa, azahar, todo esto de la ladera de los Alpes y, como no, encabezado con alcohol vínico y mistelas. O sea, es el vermut seco más utilizado en coctelería, aunque hay dos grandes estilos. Por un lado, como digo, tenemos el famoso Dolin blanco con AOC 16 grados, fresco, sin envejecimiento, con notas muy frutales. El Dolin seco con 17,5, Ugny Blanc sin envejecimiento, mucho más fresco, notas agridulces. El rojo 16, Ugny Blanc, pero ya aquí entramos con ribetes caoba, más cítrico, ya caramelado. Y el Dolin bitter de Chambéry, también es un vermut, pero más amargo, más quinina. Y por último el Chambéryset, Strawberry Vermut, es pues una mixtura de fresas con vermut. Decimos la casa Dolin, una de las más importantes. Le sigue otro estilo de vermut muy importante, que es el vermut Nori Prat o vermut de Marsella. Este es el más utilizado en coctelería, Nori Prat seco. El estilo Marsella. El estilo Marsella, que concretamente tiene un método, el método Dinage. El método Dinage es remover de forma delicada, la infusión en barricas de roble durante una semana, con vino, y esto da sinceramente unos aromas después fantásticos. Pero estamos hablando de que es un vermut basado en la crianza en barricas al aire libre. Uvas, Picpoul, Claret, Chambéry seco. Prácticamente es una copia del Chambéry seco. Y en este caso data de 1843 y se traslada a Marsella en el 1850, donde empezó la gran exportación al mercado americano, ¿no? La base de este vermut: crianza en barricas de entre 20 y 60 litros de capacidad, eliminación total de los taninos, exposición al sol, oxidación. Paralelamente al envejecimiento tenemos mistelas envejecidas durante más de 12 meses en bodegas centenarias y en tinas de 40.000 litros, grandes barricas. Para trasladar un poco la oxidación y la humedad de estas barricas al vino, utilizando más o menos ese sistema que utilizan la elaboración del Madeira, que es la copia de las notas que se producen durante la crianza de un vino en la bodega de un barco que va y viene pasando el Ecuador. Es lo que se llama también los vinos Tornaviagem, de los que van y vienen. A partir de ahí, 20 botánicos en total, procedentes de todo el mundo: genciana, nuez moscada, manzanilla romana, naranja amarga, todo esto, como digo, macerado en estas barricas. Y el resultado, pues 3 grandes tipos de vermut, lo que es el Nori Prat
Original Dry, o sea, el más seco, el que data de 1813, y que es el más fresco, el más punzante y el más utilizado, el famoso Dry Martini, ¿no? Nori Prat rojo, donde la nota del azafrán y el cacao sale en unión de la naranja. El Nori Prat Ambré, es una cosa nueva, digamos un poco más seductor, ¿eh? Aún con más envejecimiento al sol, y las notas cardamomo, canela, lavanda, son estas notas típicas. Pero seguimos en Francia, y seguimos, alguien puede opinar sobre el vermut de Seté, pero es un vermut muy antiguo, muy graso, que ya no se elabora. Seguimos hablando del vermut de Chambéry, y existe una vermut que se llama la Sociedad Chambéry del Vermut, que elabora un vermut muy escaso, repito, es algo bastante único, solo se vende de forma directa, no está en el mercado. Junto a este Chambéry Dry, elaborado por la Sociedad del Chambéry, está el Chêne Bleu, vermut de Ventoux, el azul de madera de Ventoux, que es una de las zonas vinícolas del Ródano. Solo se vende también directamente uvas Garnacha y Syrah del Ródano, especiado y fragante, sinceramente genial. Otro es el que se elabora de una forma más sofisticada y excelsa, que es el Quintigne, concretamente Quintigne Vermut Royal. Jean Baptista, creador de Flor de Quintigne, la Charán, en Cognac, fue un botánico del huerto del Palacio de Versalles, concretamente, ¿no? Y a partir de ahí utilizamos un Pinot de Charan, es un vino de licor, una mistela elaborada con coñac y mosto de uva, mezcla de coñac y mosto de uva, en unión de diferentes botánicos, ¿no? O sea, la base es una Pinot de Charan, blanco, 18 plantas y especias, muy cítrico, balsámico. La Quintigne extra seco, selección de 27 plantas en este caso, con muchas notas de sotobosque marcadas. La Quintigne Rouge, la Quintigne rojo, 20 hierbas, pino de Charan tinto, rojo, y en este caso las notas muy marcadas de chocolate, vainilla y las notas de caramelo. Este es el famoso vermut de Cognac. Seguimos y hay otro más en Francia, el famoso vermut Morin, Maurin. Es uno de los grandes, canela, nuez moscada, cilantro, otras hierbas medicinales, 17 grados, con el morí blanco con un final amargo, el blanco seco como es normal, y el rojo con cerezas y pasas. Este es otro de los, ya digo, de los grandes. Pero tenemos el Absenterou, vermut de la Alabsenta, en Provenza, con un máximo de 10 miligramos de Tuyona, auténtica maceración del Artemisia absinthus de la genciana en maceración, garnacha blanca, vermentino, claret, vinos de Provenza. El Dubonnet, rouge de blanc, o sea, rojo, tinto y blanco, que procede de cuando el señor Dubonnet, Joseph Dubonnet, comerciante químico, creó la quinina para la Legión de Francia, para evitar enfermedades, etcétera. El Vermut Buissier, otro de que se elabora en los Alpes, en Chambéry también. El Cora es uno de los adquirido por Vinos Bosca, pero bueno, es otro de los vermut estos curiosos, ¿no? El Cap Corse Aperitif, vino fortificado con mieles, hierbas. El Bir, vino tinto de Carignan, Languedoc-Roussillon, naranja amarga, genciana. El San Rafael, cacao, quinina, naranja amarga. San Rafael hay dos, el Ambré Gold, naranja, vainilla y cacao, con una mistela blanca, con quina. San Rafael Rouge, rojo, con más cuerpo, mistela roja y naranja amargo. El famoso Picón, el que se denominó African Amer, amargo, amaro de África. Estamos hablando de Gaitán Picón, señor que llegó como soldado allá y creó esta bebida. Una vez que regresó a Francia, se empezó a denominar Picón. Antes se llamaba African Amer. El Morin Quinine Le Puy, es otra 16 grados, maceración de cerezas, almendras amargas, Miri Le Puy, fue su creador.
Después tenemos unos vinos aromatizados parecidos a un vermut, no llevan ajenjo en este caso, no podemos llamarle vermut, pero que es una maravilla, se llaman Lillet. Los Lillet, que son de Podensac, Graves, la zona sur de Burdeos, juntamente frontera con Sauterre, los famosos vinos de Botrytis. En origen se denominó quina Lillet, porque si la quina sí que entra como ingrediente, como botánico, aperitivo aromatizado, pero no el ajenjo. Tenemos Lillet blanco con la semillón, crianza 12 meses, naranja confitada, pino. Lillet rojo, pinta merlot, naranjas dulces y verdes, 12 meses de madera, divino especiado. Lillet rosé, semillón, naranjas dulces, flores. Lillet reserva blanco, una de las joyas, con DOP, Graves Podensac, fruto de la pasión, naranja, envejecimiento entre los 15 y 20 años, notas tropicales, resina, divino. Lillet reserva rojo, otro protegido con la denominación de origen, envejecimiento de los vinos, de los licores de 15 a 20 años, casis, grosella, vainilla. Y luego, por último, el Lillet Reserva Magnum de 1996. 15 años en bodega, semillón Sauvignon Blanc, maduración tardía, frutas, especias, añada. Bueno, es uno de los grandes vinos aromatizados a nivel internacional. Nos quedaría como algo muy interesante los famosos aperitivos de genciana. Esta hierba, Genciana lutea L, que es la genciana amarilla, familia Gentianaceae, nativa de las montañas del sur y centro de Europa, y de los que es muy típico hacer licores en Francia, Italia, Suiza, Alemania, etcétera. En España hay genciana, sí, en la cordillera cantábrica, y se elabora para diferentes remedios, ¿no? Porque el origen de todas estas bebidas fueron remedios caseros contra el dolor de estómago y cosas de estas, ¿no? Generalmente muchos son los aperitivos bitter, vermut, angosturas, etcétera, que llevan la genciana, Pero hay una serie de bebidas de aperitivos de genciana, denominado así tal cual, en Italia y Suiza, donde en las zonas de Cantal, de Sancy, Auvernia, los Alpes italo-suizos, es lo más importante, teniendo como marcas más importantes Aimé-le-Bon en Auvernia, Bonal en Chartres, Chanteloun en Ayberon, Couder en Aurillac, Sus Gentiana, la receta suiza de 1885 con 32 grados de alcohol, o Salers en la famosa Genciana de Auvernia, 16 grados el amarillo, 20 el rojo, 25 el verde. Hay 3 tipos. Y hay varias denominaciones de origen, AOC, DGC, Genciana del Trentino, Subtiroler, Encia, Bayeritz, Gewürztraminer. Estamos hablando de la zona sur de Suiza, tanto la parte del Tirol, del Trentino, el Tirol y la parte alemana, que tienen su denominación de origen. Como podemos ver, Francia es otro de los países ricos en todo lo que es la variedad y la tipicidad de vermuts, con mucha personalidad, con vermut tanto los frutales, florales de los Alpes originarios con denominación de origen, como parte de esos vinos que pasan a Marsella y ahí se envejecen en barrilitos puestos al sol, donde se le aporta la nota de la crianza en madera, de la oxidación también, ¿no? Y donde tenemos unos vermut totalmente secos, para pasar a lo que es coñac, el vermut muy sofisticado, y manteniendo estos vermut que tienes que ir expresamente a buscarlos a la casa donde se elaboran, como la Sociedad del Chambéry o el vermut Bleu de Ventoux, ¿no? O sea, cosas raras que tienes que ir allá expresamente, ¿no? O los famosos Morín que hemos dicho, ¿no? Estamos hablando de vermut que la receta data de 1884. Estamos hablando de una historia muy rica, de una historia increíble. Vermouth, acabado UTH, como sabéis, tenemos muchos acabados en la palabra vermut, Vermut a la absenta, los Dubonnet, el Boissier, el Cora. Estamos hablando de vermut históricos que las personas que hemos pasado por hostelería siempre hemos tenido estas botellas allá
se vendieran más, se vendieran menos, el Cap Corsa, el Bir, San Rafael. Bueno, es que estamos hablando de cosas realmente increíbles, ¿no? La historia del Picón, y cómo no, para acabar con el Lillet de Burdeos, se le puede llamar así, no pasa nada, porque Carensac es un pueblo de Burdeos, y cómo no, las Genciana en este caso, ¿no? O sea, cosas que, según cómo están empezando, están empezando a estar un poco más en los bares, están empezando empezamos a ver con la moda, esta moda fantástica de lo que es la hora del aperitivo, la hora del vermut, ¿no? Con todos mis respetos, como decíamos, a los vermut caseros, que yo no soy el más amigo de ellos, no hablo de todos, por supuesto, pero sí de la mayoría, porque la marca, la etiqueta es siempre vender país, vender territorio, vender empresas, vender familia, vender lo nuestro, y lo nuestro va embotellado y va con etiqueta y va con marca, que es parte de nuestra riqueza. Amigos, muchas gracias, hasta la próxima, que seguiremos con el vermut.